Los periodistas. Aquí estamos con el doctor Fidencio Aguilar Víquez, a quien intentamos convocar más a menudo, pero pues te agradezco el esfuerzo que haces para pues, venir en fin de semana a grabar. Con todo gusto. Estás muy ocupado. Pensaba hoy en la mañana, casi siempre estas reflexiones las hacemos sin agenda, sin decir, oye, vamos a hablar de tal o cual sin cosa. tema, ¿no? Y últimamente he estado escuchando en muchas partes, hay una campaña que inició hace unas semanas Coparmex, hay algunas declaraciones del presidente del PRI, de López Obrador, a Ricardo Anaya lo han tachado ahorita de una serie de cosas, de gastarse 5 millones al año en la educación de sus hijos. No, en la educación de sus hijos, ¿no? Digo, vamos a redondearlo. La casa, los estudios y el web, 5 millones de pesos en la educación de sus hijos, o sea, no va de paseo, no va de... Está consistente no va la inversión. A un table dance, ¿no? Como otros diputados, ¿no? O a levantar imagen personal. Bueno, es otro asunto, no es tema político. Pero ha estado vigente en la cabeza de mucha gente y de hace tiempo, desde la campaña de López Portillo, aquello de la solución somos todos. El pueblo lo botaneó, lo choteó, lo buleó, dirían hoy día, con la corrupción somos todos. Y esto derivó en que hoy día, a los ojos del mundo, de los extranjeros, de los análisis periodísticos que salen en la prensa internacional, México enfrenta un gravísimo problema de corrupción e impunidad. Y dije, le voy a soltar al doctor Aguilar Víquez hoy este tema, la corrupción y la impunidad. Es un asunto que pasa por lo legal, que pasa por lo jurídico, que pasa por la voluntad política, pero que se inicia en el individuo, Fidencio, en su formación personal, la en sus forma de ser, al final de principios, en su cuentas, manera ¿no? de ser, ¿no? De cómo conseguir las cosas, el objetivo, el dinero, la riqueza, si por una vía normal, con el esfuerzo, el trabajo cotidiano, el ahorro, o con la tranza, con el negocio, amparado en el cargo público, o de elección popular, como sucede, ¿no? Ahí tienes el caso de Duarte, para no ir muy lejos, o de Borges, Sí, o de Padres. me parece, y esto lo han dicho personalidades relevantes, y me parece que ya es muy evidente que la grave amenaza de la democracia contemporánea y en buena medida las razones de que no creamos o de que el común de la gente ya no crea en la democracia, precisamente es la corrupción y la impunidad, ¿no? Que suelen ir acompañados. Pero si miramos en perspectiva histórica, también ha sido común de todos los tiempos. Es la corrupción y la impunidad con que los griegos juzgaron a Sócrates, y ya desde entonces había este reclamo de la corrupción. La decadencia romana igualmente, Cicerón, para no dejar el punto clásico, se quejaba de la corrupción y de la impunidad con que se operaba en el Senado y en la política y en el Palatino romano. Esto lo menciono porque pareciera que en cierto sentido el ámbito político está lleno de estos horizontes. Pareciera que es inevitable, ¿no? Y el ejemplo de López Portillo ya en el lejano 72, ¿no? Cuando asume la presidencia, y del 72 al 78 viene toda la quiebra económica del país, al grado que el siguiente candidato, Miguel de la Madrid, lanzó un eslogan de una renovación moral, si lo recuerdas, Sí. que trataba como de darle un nuevo cariz a la vida política. Y a mí me parece que es importante estarlo haciendo en términos de una necesidad imperiosa
que en México en particular, que pareciera que estos abusos se multiplican y se desbordan, necesitamos siempre que la gente, la sociedad, los ciudadanos, los jóvenes, las nuevas generaciones, señalen que estos abusos no se pueden permitir. Y no se pueden permitir por una razón: humillan la inteligencia, humillan también la pobreza y la falta de desarrollo y de oportunidades de muchos mexicanos que teniendo esos mínimos podrían sobrevivir. Creo que eso no es un tema nuevo, y no quiero decir tampoco ni minimizarlo porque no sea nuevo, sino que es más complejo de lo que suponemos. Diría el clásico: mal de muchos, consuelo de tontos. Así es, y creo que hay una razón o sea, ¿quién no es corrupto? refrán, Diría, ¿no? Ya lo dijo Peña Nieto, ¿no? ¿Quién lanza la primera piedra, no? Y eso no significa justificar, No, aunque muchos quieran pero justificarse, los desde políticos luego, evaden ¿no? la responsabilidad, porque estar ahí es producto de la impunidad y de la corrupción. O sea, se ha premiado la corrupción no solamente con la impunidad, sino que es la plataforma política para tener el poder. Esto es más grave todavía. Sí, es un asunto estructural, Jesús Manuel, ¿no? ¿Y dónde se origina? Pero En el pensamiento, en la actitud del individuo, donde se origina esto de conseguir las cosas por una manera ilícita. claro que a final de cuentas hay una responsabilidad personal, ¿no? Y esa responsabilidad personal en términos éticos es la convicción con la cual tú realizas este tipo de acciones, en la cual, sobre todo cuando el erario público o el erario simplemente, pues como dijera algún político local, repitiendo ese refrán de en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Uno podría decir es naturaleza humana, sí, pero... A ver, dentro de la naturaleza humana está el ser corrupto. Más bien dentro de la naturaleza humana Los mandamientos dicen: no robarás. Sí, y están muy claros. O sea, quiere decir que es una tendencia connatural del hombre robar. No, más bien hay una debilidad natural, eso es cierto. Una concupiscencia. Se refleja en la concupiscencia, se refleja en las facultades humanas, pero no es que haya una determinación a hacerlo. A mí me parece que incluso, ¿no?, durante buena parte, ¿no?, de lo que son los ámbitos de la actividad humana, y ahorita me atrevería yo a explicar cómo se van engarzando, brotan estas convicciones en las cuales tú dices: si en vez de yo apropiarme de lo que no es mío, sino de todos, pongo parte de lo mío para que eso se fortalezca y entonces el beneficio sea, en efecto, para todos, el bien común es eso. Sí, pero, o sea, todos los políticos te salen en discursos, en campaña, a ofrecerte honestidad, cumplir las promesas de campaña, regresar a los lugares, ver por los más necesitados, acabar con la corrupción, meter a la cárcel a los funcionarios que han robado, que están en boca de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezas a rascar la forma, el método por el que han llegado, la compra de votos, la compra de conciencias, Sí. cooptar a los líderes de los sindicatos o de los grupos o de las mayorías, el espionaje telefónico en la vida privada de sus enemigos para Simplemente tener un poder de negociación, usar los bienes públicos como para el si beneficio fueran personal. y el beneficio Eso personal. es lo que molesta más todavía. Sí. Diría alguien por ahí: es que este ha robado, sí, pero ha hecho cosas. Es que entre más cosas hacen, más roban. Y es que ese planteamiento también está muy arraigado. O sea, ¿no? ahí ¿cuál es el fiel de la balanza? ¿Cómo definir a quien es o no es corrupto en tanto en cuanto el resultado de su gestión? Es lo que no... Anaya dijo, una declaración que me gustó, después de que le arman el escándalo en el Universal, por cierto,
Y en el Universal, el reportero que filtra la nota y que revela el asunto del dinero que se gasta con los hijos o que invierte en los hijos, vamos a pensar que la educación es una inversión, no es un gasto. Dice él, yo solamente estoy dándole a mis hijos la oportunidad que mis padres me dieron, yo también estudié en ese colegio, dice. Y segundo, presenté mi 3 de 3 y ahí cuadran perfectamente los números de lo que gano y lo que estoy gastando en escuela, en renta y los vuelos que son en clase turista, etcétera. Está cuadrada mi declaración con mis ingresos y con lo que me gasto. Me parece muy interesante. Bueno, porque ¿cuántos no mandan a sus hijos con el dinero del Estado? ¿Cuántos no mandan a sus amigos o las becas de los periodistas o de los hijos de los periodistas o de los hijos de la oposición para comprarles la conciencia con el dinero del Estado? ¿Cuántos diputados no tienen los privilegios de mandar a sus hijos becados o a la seguridad de salud, a los hospitales de los Estados Unidos? ¿Te das cuenta? Sí, o sea, pero el sistema es corrupto. El sistema político mexicano es corrupto. Y corruptor en muchos sentidos. Depende de la corrupción, su permanencia. Por eso es que cuando alguien grita, como López Obrador, que va a acabar con los corruptos, todo el mundo se va en contra de él. A nadie le conviene un Robin Hood, alguien que llegue y le quite a los ricos para darle a los pobres. No, y también, o quitar y también el estado de confort. Suscita mucha adhesión en claro, nuevas generaciones, fuerte, ¿no? Etcétera. Pero, o sea, ¿dónde originamos esto? Dices tú, en el comportamiento personal. ¿Es connatural el robar o el quitarle a los demás? No dije que sea connatural, dije que hay una inclinación. Hay una inclinación. Bueno, es una envidia, o sea, el envidioso quiere tener lo que el otro tiene, no necesariamente la esposa, la mujer o alguien envidia la familia de otro. Envidian las cosas materiales, envidia el coche, envidia la ropa, envidia el que come en un sitio, el que bebe un vino, el que bebe un whisky, o sea, le da una envidia. Y entonces busca la manera de tener para hacer lo mismo o quitárselo a él. No es lo mismo el que le roba a una persona para comprar medicinas para sus hijos, no es lo mismo al que se roba una libreta, unos lápices en la comercial para completar la tarea de su hijo o de su niña que no tiene dinero para comprarlo, a alguien que hace una estrategia para delinquir los delitos de cuello blanco para robarle a la gente mucho dinero al mismo tiempo, ¿no? Con un engaño. Digamos, normalmente es tremendo. Normalmente, y además la política contemporánea tiene mucho de perspectiva de negocios, vamos a decirlo así. Si pensamos, por ejemplo, en El Padrino, esta novela de Ándale, Mario eso Puzo, refleja mucho. Estrategias en donde las decisiones de carácter económico a partir de un negocio tienen impacto político y viceversa, y entonces se van mezclando los favores políticos con los negocios. Yo creo que esto no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo porque nos permite hacer un análisis político de cómo, ¿no?, se van manejando política y negocios, ¿no? Y de repente, entonces, dentro de la vida política se dinamizan y se detonan los negocios, y entonces hay una especie como de balanceo para que caminen juntos y se pueda haber un beneficio de conveniencia. Cuando ¿no? los negocios los puedes hacer en igualdad de circunstancias. Sí, y así tendría que ser, Jesús Manuel, así tendría que ser. Los políticos piden piso parejo para buscar la candidatura en el PAN, y no hay piso parejo para la licitación de la obra pública en Puebla. Hay empresas y tampoco hay piso parejo en un cargo de relevancia. En la elección de los dirigentes de un partido, del partido que pide que haya piso parejo. Entonces, o sea, hay incongruencias. Ahora, ¿tú crees que eso la gente no se da cuenta? Por supuesto. Y la única manera que tiene de desquitarse es abstenerse de votar, abstenerse de
participar o irse al extremo O de castigar combatir y también a esos castigar con individuos, su ¿no? voto, porque Sí. yo creo que, fíjate, una de las virtudes de la democracia, y en esto hay que coincidir con Vargas Llosa. A mí me parece que Vargas Llosa, además de ser un muy buen literato, tiene una conciencia democrática de larga envergadura desde que vino aquí allá por el 90 y Sí, cuando se lanzó para la presidencia, todo aquel asunto, y cuando dijo y vino que aquí en México, era un a México sistema, y dijo que era una que una dictadura perfecta, ¿no? Porque decía en aquella ocasión, la dictadura no es Rusia, no es Cuba, ¿no? Que tienen ya sus definiciones muy claras. La dictadura perfecta es México, porque disfraza, porque aparenta democracia. aunque le faltó ahí decir que no era la ¿no? dictadura, sino era una oligarquía perfecta. Bueno, pero él que se refería, controlaba el poder político él se refería a una con fuerza títeres. hegemónica, ¿no? Decisiones centralistas que va distribuyendo el poder. Y eso es lo que ha ¿no? pasado. Y me parece que, insisto, hay que retomar esa perspectiva porque creo que es lo que sanea una democracia. Esto llevado al terreno de cómo sacar adelante a un país que tiene un cáncer en su democracia, que pasa por la corrupción y la impunidad. Te pregunto, ¿hay alguna entidad, algún ente social que no sea corrupto, que se distinga en excelencia por no serlo? Mira, yo creo que ahí tenemos un problema grave. El tema de la transparencia. Las familias, por ejemplo. El primer ámbito de nuestra inserción en la realidad es la vida familiar. Y en la vida familiar, si no somos atentos a una sensibilidad que apunte primero a una participación, a un ojo vigilante, porque parece que incidimos mucho en la cuestión de la denuncia, y está bien. Es un Hay avance, que, pero hay no que lo es denunciar, todo. pero no, ni siquiera es el núcleo. Intenta denunciar el ¿no? robo de un espejo o de una llanta. No, inténtalo denunciar. Y para empezar te lleva horas y horas y horas, Entonces, algo que tendría que ser tan ágil y tan desalientan rápido. el tema de la denuncia legal, las estadísticas bajan y luego en los informes dicen, hemos bajado el índice de delincuencia, todo el mundo sabemos que esto es un desmadre, perdóname la Sí, palabra, no, pero, y así pero es. es que lo es. O sea, Tú en tu familia lo has sufrido. y yo creo que la mayoría de los Sí, y poblanos todos conocemos lo a han- alguien que ha padecido una cosa de estas, ¿no? Y sí son agresiones que están en la calle, ¿no? Y que son pues los delitos del fuero común, que no se ven como delitos de alto impacto, pero impactan en la vida cotidiana. Y esto ¿no? repercute en la posición que asumen los ciudadanos de querer hacer justicia por propia mano y los linchamientos que hemos visto en los Pero últimos fíjate, días. ahí hay que darle vuelta a la tortilla, porque no es la venganza lo que va a hacer justicia. Y a mí me parece que... No, pero es una salida Pero es una que la gente una está sal- viendo bien. ¿Viste lo del Vengador? Sí, Que sí, mató este a tipo los- que mata a los ladrones y que bueno, tú dices, ¿con esto- qué sangre fría? ¿no? Pero si eso lo hemos visto Y en los luego Estados Unidos, en los Estados Unidos lo hemos visto sí. toda la vida. Y en este país las historias, las leyendas del Zorro, de los bandidos de Río Frío, de Sí, esos nuevos... Chucho el Roto, Vengadores anónimos, sí, ¿no? porque la autoridad ha sido rebasada. Pero yo creo que no debemos quedarnos allí. Es más, me preocuparía y debería preocuparnos mucho si eso adquiere carta de ciudadanía. Me parece que sí hay que Pues ser en los sondeos bastante que se han críticos. en los sondeos que se han hecho, mi estimado amigo, Sí, tiene adhesiones. dicen que nadie denunciaría si supiera quién es el Vengador. Nadie lo denunciaría. ¿Te das cuenta? Mira, pero yo creo que más allá de una denuncia de este vengador, que a mí me parece que pues que sí tendría que ser llevado a la justicia. O sea, él con A ver, qué pero ¿cómo arrogancia, llevas a la cómo justicia? se arroga. Pero ¿cómo llevas a la justicia No, bueno, a alguien? O sea, a alguien estoy diciendo que está haciendo lo que no quede lo que la impune. policía debía hacer. matar a los demás, no creo que sea lo que la policía debe hacer. Aquí en Puebla llevamos 2 casos, el niño de Chalchihuapan Sí, y sí, el sí. otro niño en Acajete, que de 16 años Ahí también ahí- lo ahí- balacearon, sí, sí, a y mí- el fiscal dice,
pero tenían antecedentes penales. Sí, porque esas son formaba parte bobadas, realmente, ¿no? No es una bobada, es una declaración del fiscal. No, del fiscal. Bueno, ¿y Estaba cómo relacionado lo juzgas con el uno? robo del combustible y por eso hay que matarlo. Entonces le das la razón al pecador anónimo. No hay relación causal, es lo que quiero decir. Ajá. ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver si tiene antecedentes penales o no? ¿No? ¿Qué tiene que ver con la agresión misma? A mí me parece que eso no lo está tomando el que está haciendo esta declaración, ¿no? ¿A dónde filosóficamente, en el ámbito de la filosofía, nos lleva a calificar, a definir qué está pasando? Como sociedad necesitamos volver a generar, o mejor dicho, vitalizar en los espacios familiares, ¿no?, una idea de ser humano y de familia y de comunidad, que lo hemos dejado. O sea, hay que invertir más en la formación de la familia, en el trabajo de la familia. Entonces, Ricardo Anaya tiene razón. No, pero no tampoco en un sentido así, digamos, como declarativo, ¿no? Me parece que más bien es un asunto cultural, es Pues decir... sí, pero él está dando la ¿no?, mejor escuela que encontró para pero sus también, hijos. Pero también la mejor escuela puede ser la de campesinos honestos que se esfuerzan Sí, por su hijo, Claro. ¿no? La de hijos de albañiles, hijos de obreros, hijos de personas ordinarias, normales, que todos los días se esfuerzan y que lo hacen de forma honesta y que lo hacen con su trabajo y que están dispuestos a que así sea, y en un asunto de esfuerzo, de modelación, los hijos puedan salir adelante. Yo creo que en México también hay muchos testimonios. Nada más que así. tú estás hablando del campesino, el campesino que ya no tiene campo, ya no lo tiene, o que sí lo tiene, no produce, y si produce, se tiene que endeudar, y si se endeuda, tiene que empezar a cultivar otras cosas para poder cubrir los gastos, y entonces... Me refiero a campesinos que viven aquí en Tlaxcalancingo y que se dedican a sus nopalitos, que lo hacen y que de eso viven y que han vivido por generaciones. Creo que también eso pero cuenta. Los hijos de esas personas quieren eso hay que tomarlo. A eso. No, Ya piensan en seguramente la hay camioneta, movilidad piensan en y aspiraciones, por piensan supuesto. en vivir de otra, piensan en el iPhone, hay chavitos que roban en las casas de sus amigos para comprarse un iPhone. Y también hay, hay universitarios, ¿no?, que roban autopartes y que se dedican también a eso. O sea, si lo vemos así, pareciera que en todos los ámbitos hay alumnos que plagian, que roban calificaciones ofreciendo sexo a los maestros. Bueno, fíjate, ¿no? Entonces, eso denota... Vamos a buscar un ejemplo de honestidad y de congruencia en alguna entidad. O sea, vamos a poner un modelo a seguir. Yo creo, es que hay que hablar de espacios. Hasta en la iglesia hay problemas. Sí, lo sabemos, en la iglesia, en el gobierno, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Mira, ¿cuántas familias no se deshacen por la ambición de las herencias? No, y se pelean hasta por un petate. O sea, los temas de herencias tienen que ver no tanto por cuestiones cuantitativas, sino por cuestiones de pelea. Entonces, y de avaricia, vamos a decir. Está en el hombre este asunto, está en el hombre. ¿Cómo cambiamos después de 2000 años, de 20 siglos? Después, de la época de 25 siglos de vida civilizada, o del 25 de la civilización en el mundo, no hemos podido acabar con la corrupción, ni con la pobreza, ni con la impunidad. Mira, te la planteo al revés, Jesús Manuel, al revés. No es que esté yo en plan anárquico hoy. Para que haya virtud, la virtud se da con esfuerzo, con asiduidad, con disciplina. No es fácil la virtud. La virtud es un ideal, es una escuela de esfuerzo y de seriedad. La virtud no es simplemente con cuestiones declarativas. La virtud, y a veces también las personas que son virtuosas lo saben, la virtud cuando se deja de practicar o incluso cuando se suelta a la pura inercia, se puede perder. A ver, Fidencio, ¿tendrá que ver todo esto que estamos hablando, que te estoy preguntando, tendrá que ver
con cómo ser feliz, qué es ser feliz. Se es feliz teniendo un Porsche Carrera o un Lamborghini o un Fiat o un Datsuncito o un bocho. ¿Dónde está la felicidad? ¿Se es feliz teniendo un avión propio, viajando en business o en primera o en turista al destino donde va todo el avión? ¿Se es feliz sentándose en el mejor restaurante de la ciudad a beber los vinos más cotizados, inalcanzables? ¿Se es feliz gozando a tu familia en tu casa o en el club? Ahora está de moda eso, ¿eh? Hay que ir al club. Yo iba al club de Tommy hace muchos años, pero al club. La filosofía puede enseñarnos mucho en sobre eso. Y sabemos también, porque así lo ha enseñado la filosofía y lo ha mostrado la historia, y las humanidades nos han mostrado que en efecto la felicidad no está en lo tangible, en lo material, en cuestiones de posesión. Es más, que ni siquiera, porque estos son bienes materiales, todos los que has mencionado son bienes materiales. Ni siquiera a veces en los bienes somos usufructuarios de lo que tenemos. Está bien. Esta casa que tengo, esta mesa, esta calabaza, esta iPad, este teléfono, estas gafas, este saco, no es mío. Yo pagué por usarlo un tiempo, porque mañana va a ser de alguien a quien se lo regale o a quien se lo herede o a quien le toque en el reparto. Y esta mesa se la llevará el SAT, no pagar los impuestos, y esta casa, tus herederos, y esta casa se la venderán a alguien que quiera hacer algo diferente con ella. O sea, realmente en este mundo venimos a ser usufructuarios de los bienes materiales. No nos llevamos absolutamente nada. Es una frase muy recordada, muy hecha, pero que no la pensamos. Es cierto que es un hecho, o sea, no nos llevamos las cosas, ¿no? Es una herramienta. Ahora sí que desnudos salimos del vientre materno y desnudos regresamos al vientre de la tierra, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. Es verdad que la filosofía, ¿no?, nos plantea que la felicidad, la verdadera felicidad, la vida feliz, es la vida virtuosa. ¿Por qué? Y no nada más en términos así como de soltarla, ¿no? Porque en la virtud es donde encontramos nuestra verdadera y auténtica yoeidad. Es decir, estamos llamados a realizar nuestro ser, porque no lo hemos realizado, aunque tenemos el ser. Realizar nuestro ser es nuestra vocación fundamental, y en la medida en que vamos conquistando esos espacios de nuestro propio ser, que no se llenan con todo esto que has mencionado, es más, que se van llenando incluso con otro tipo de bienes intangibles, ¿no? Por ejemplo, emocionales, bienes afectivos, el afecto, el amor, ¿no?, el cariño, bienes la intelectuales, caricia, bienes culturales, bienes espirituales inclusive, ¿no?, que a veces disfrutamos más un paisaje, y que eso nos llena y nos plenifica. Ayer un amigo que se ha metido a temas filosóficos orientales me decía, haz una experiencia de 30 segundos una vez al día. Cierra los ojos, respira profundamente y piensa en el primer respiro que tuviste al nacer. Mira, es un ejercicio interesante, Y ¿no? luego sueltas el aire y vas a ver las cosas diferentes. Ay, güey, le dije de cuál fumaría hoy, man, porque me sacó así. Pero te hace pensar, no lo he hecho, pero te hace pensar, ¿no? Pero mira, es como cuando decimos, a ver, este café, ¿no?, tú eres consciente y dices, qué rico, ¿no? Y qué detalle que me lo hayas puesto aquí, ¿no? Y qué detalle también se que te quiere, se te valora, entonces hay que procurarte. Entonces, que tú dices, es un instante, que al rato va a pasar, pero en ese momento es gratificatorio, sí, ¿no?,
que una persona te reciba con un gesto así. Y o sea, tenemos que eso, pensar en hacer el bien. y además se da en lo cotidiano, En lo Jesús cotidiano. Manuel. O sea, no tenemos que pagar para obtener esto. No tenemos que pagar para ver incluso aquí en el centro de la ciudad un templo bonito, una calle bonita, una sombra bonita, Claro, una claro, luz bonita, claro. una nube que nos puede decir, caray, tiene la forma de un Aprender águila, a de ver, un pájaro. aprender a observar, aprender a escuchar Y aprender, y a valorar. y aprender a tener gratitud por todo esto. Muy bien. Porque Ahí la dejamos, que se nos acaba la batería hoy. Oye, qué interesante, mi querido Fidencio. Te lo al agradezco contrario, mucho. Jesús Manuel. Mira, y la verdad sé que son atisbos. No hay fórmulas ni recetas. No, sobre todo en pero nos temas ayuda de a felicidad. pensar. Y nos ayuda a generar una inercia que me parece, digo, tú dentro de tu ámbito, yo dentro del mío, que desde hace mucho tiempo venimos esforzándonos y que a veces no sabemos si va a dar fruto ahora O en el futuro. en un futuro. Pero con que cambies a una persona, Así es. ya la hiciste. Y cambiando también nosotros Claro, mismos, ¿no? claro, También, nuestras actitudes. también nosotros a veces juzgamos con demasiada dureza, pero creo que en términos sociales hay que hacerlo Hay que con hacerlo. toda la crítica Así es, posible, así ¿no? es. Porque es Así un es. llamado a la conciencia, una Así es. conciencia que se tiene que hacer crítica y tiene que darse. Y el que llegue a dirigir una comunidad sabe que va a tener estas críticas y debe acostumbrarse, corregir, enmendar y hacer las cosas de la intentar hacerlo mejor, bien. de la mejor manera, ¿no? Yo creo que en esa medida vamos a transformar esta sociedad y este país. Muy bien. Te lo agradezco mucho. No, al contrario, Jesús Manuel. Y reflexionaremos otro día, como siempre. Es un placer. Mucho Gracias, gusto. Fidencio. Los